Bien, mi nombre es Moisés Sánchez. Estoy agradecido bien, mi nombre es Moisés Sánchez. Estoy agradecido bien, mi nombre es Moisés Sánchez. Estoy agradecido porque, porque eh, la vida duele en cierta manera. Tenemos que pasar muchos sucesos, los cuales son extremadamente complicados para poder crecer y poder cambiar. Desgraciadamente el ser humano no cambia en su zona de confort. Desgraciadamente el ser humano cambia cuando es forzado a cambiar. Nadie va a cambiar cuando cree que todo está bien. Nadie va a cambiar cuando te rodeas de personas que te dicen: tú estás bien, ánimo, felicidades, no pasa nada, haz esto y no va a pasar nada. Y desgraciadamente tenemos esa idea, ¿no?, de juntarnos con gente sonsa. Hola, Dego, espero que estés muy bien. Tenemos esa idea de juntarnos con gente sonsa, con gente que solamente nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Y sabes que para mí siempre, bueno, de cierta edad para adelante busqué tener un catalizador. Y para mí, ¿qué es un catalizador? Para mí, la función de un catalizador es checar los niveles. Entonces, tener un catalizador en mi vida me ha enseñado a mí a que cuando yo empiezo a perder el piso, cuando yo me empiezo a comportar de una forma errática, de una forma errónea, es muy importante nosotros tener a alguien, permitir que alguien nos diga: hey, güey, la estás regando, güey, hey, así no es. Porque la naturaleza del ser humano así es. Al ser humano no le gusta cambiar. Al ser humano le gusta llevar sus instintos naturales hasta al límite. No es normal. Los instintos naturales se van a llevar al límite y nosotros vamos a querer hacer muchas cosas que no necesariamente las cosas que nosotros vamos a hacer van a ser 100% lo correcto. Entonces es muy importante tener a alguien en nuestra vida que nos esté guiando, que nos esté diciendo, que nos esté corrigiendo, que nos diga cuando empezamos a regarla y que nos digan: ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Rectifica tu vida, modifica tu vida, reestructura tu vida para que el final sea un final correcto. Yo soy director de una clínica de rehabilitación. Ahí se encuentra, ahorita estoy en el carro. Entonces me doy cuenta que la mayoría de las personas que están internadas en el centro de rehabilitación están pagando lo que han venido cosechando en su vida. Es por eso que siempre a los jóvenes que están conectados ahorita, a los jóvenes que van a ver mi material en YouTube o en Facebook, yo les digo: fíjate muy bien lo que vas a sembrar, porque la factura te va a llegar el día en el cual la factura te va a llegar y te va a pegar en la cara. Entonces es muy importante el día de hoy cosechar cosa buena, cosechar una semilla buena, una semilla la cual posteriormente va a dar un fruto agradable para ti. Ahora, habemos muchas personas que el día de hoy tenemos que levantar cosecha de cosas malas que hemos hecho. Si has traicionado a tu esposa, si has ofendido a tus padres, si has tomado malas decisiones, si has dejado la escuela, si has perdido buenos trabajos, si has ofendido a alguien en que tú amabas, el día de hoy tenemos que estar conscientes que tenemos que levantar cosecha, nos guste o no. Eso es sí o sí. Es como la gente que siembra. Y pasa mucho para Sinaloa, para Sonora, para Chihuahua, lugares donde hola Joker, lugares donde hay heladas. Esa gente, Chihuahua, lugares hola Joker, lugares donde hay heladas. Esa gente, Chihuahua, lugares hola Joker, lugares donde hay heladas. Esa gente, Chihuahua, lugares hola Joker, lugares donde hay heladas. Esa gente ¿está corriendo bien el video o no está corriendo bien? ¿Ya está corriendo bien? Muy bien. Entonces, el hecho de yo platicar mis experiencias en este lugar, sí, en TikTok, muy bien. Entonces, el hecho de yo platicar mis experiencias en este lugar, sí, en TikTok, me di cuenta que no todo es miel sobre hojuelas. No todo es la idea que nos quieren vender de la vida. Que todo es lujo, todo es carros, todo es dinero, todo es buen celular, todos son unos tenis Jordan, todo es monetario. No, me doy cuenta que muchas personas hemos vivido un chorro de sucesos similares. Haz de cuenta que ha sido la misma película, solamente lo que varía es el actor.
¿sí? Porque todos hemos tenido sucesos fuertes en nuestra vida. El hecho de que yo los platique no quiere decir que solamente yo los he tenido. Tú has tenido muchos sucesos fuertes en tu vida. Muchos venimos de matrimonios funcionales, venimos de padres violentos, venimos de madres ausentes, ¿sí? Y venimos de haber tomado un chorro de decisiones en nuestra vida que hemos fallado. Entonces, este material, soy de la ciudad de Los Mochis, donde los vientos son color a caña. Ay, disculpen, no puedo hablar bien. Me cambié la dentadura, me puse una placa y hablo, siento que hablo como Luis Miguel, casi digo gracias. Pero pues es parte del show, Entonces, es muy importante reestructurar, es muy importante cambiar. No nos podemos casar con la vieja idea. No porque hayamos tenido una idea muy metida en nuestra cabeza por muchos años, por mucho tiempo, no podemos seguir o continuar con la misma idea. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que la vieja idea que yo tenía, que la vieja forma de ver la vida, con la misma idea. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que la vieja idea que yo tenía, que la vieja forma de ver la vida, que los viejos patrones de conducta, que la vieja idea que yo tenía, que la vieja forma de ver la vida, que los viejos patrones de conducta que yo tenía me estaban llevando al fracaso y era la misma fórmula. Entonces consideré en mi vida muy importante cambiar las fórmulas, o sea, cambiar los ingredientes de mi vida. Si yo esperaba tener resultados diferentes, es imposible que alguien cambie su vida si sigue siguiendo la misma fórmula. Dice la literatura AA que sería cosa de locos volver a la causa de nuestra alergia. Es cosa de locos comportarnos de la misma manera y esperar resultados diferentes. Y una de las cosas que no nos permiten cambiar es la soberbia. Es reconocer que yo estoy mal. Es reconocer que la otra persona tiene razón. Es como dar mi brazo a torcer y decir, ¿sabes qué? Perdón, la regué. Ayúdame a cambiar, quiero tener un entorno adecuado para cambiar. Y muchas de las veces, matrimonios, familias, amistades, relaciones de pareja no tienen un final feliz, no terminan de la manera correcta solamente porque no sabemos pedir perdón. No nos gusta pedir perdón, porque el hecho de pedir perdón me pone en una situación en la cual me siento vulnerable. Queremos tener la ideología queremos tener en nuestra mente como la satisfacción de creer que nosotros tenemos la razón siempre, y no es así. El ser humano tiende a equivocarse, tendemos a regarla, tendemos a fallar, tendemos a traicionar, tendemos a mentir. Y es válido, sí, es válido regarla, es válido cometer errores. ¿Quién no comete errores? ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién puede decir, sabes qué, yo soy perfecto? Prácticamente nadie. Es válido cometer errores, pero es de hombres o mujeres, no niños. Es de hombres y mujeres reconocer el error, aplicar la humildad y hacer lo necesario para cambiar. Me guste o no me guste, me duela o no me duela, me agrade el sentimiento o no me agrade el sentimiento, porque al fin y al cabo el resultado va a ser un resultado positivo para mi vida. Porque muchas de las veces el hecho de yo disculparme con alguien, el hecho de yo pedirle perdón a alguien, me está poniendo en una situación en la cual me siento vulnerable, me siento la parte acusada, y no es agradable. Pero estamos conscientes que a echarle humildad, bajarle de yemas, como decimos aquí en Sinaloa, bajarle de huevos, como decimos aquí en Sinaloa, el resultado va a ser un resultado agradable que va a tener beneficios a corto, mediano y largo plazo. El hecho de ser explosivo, el hecho de actuar por instinto, porque hay mucha diferencia entre el temperamento y el carácter. El temperamento te hace actuar como animal. El temperamento es como si a un animalito, como si a un perro le das un hueso y luego se lo quieres quitar, te va a ladrar, te va a morder, porque es su instinto de supervivencia, de defenderse. Pero el carácter es tener la capacidad de poder actuar en la forma correcta ante cualquier situación. Y el día de hoy confundimos la palabra carácter con temperamento, porque decimos, es que yo a la gente le digo las verdades porque yo soy de carácter fuerte. No eres de carácter fuerte, eres de temperamento fuerte, eres imprudente.
¿sí? Es una persona habladora, hocicona, que te gusta dañar a las personas con las palabras, porque nos damos cuenta que las palabras pueden dañar más que, las palabras. Ok, en este momento voy a responder lo que me pregunten. No me voy a agarrar hablando lo que yo quiera, sino que me pregunten. Oye, ¿puedes contar la historia cuando viste morir a tu papá? Mi papá murió un domingo en la mañana. Ese día mi papá llegó borracho. Yo estaba trabajando en la frutería y me dicen, ¿sabes? Me llega un sentimiento. No sé si algunos de ustedes han vivido ese sentimiento en el cual te llega como un presentimiento y dije, quiero ir a la casa. Quiero ir a la casa, tengo que ir a la casa, tengo que ir a la casa. Llegué a la casa y cuando llegué a mi casa, los vecinos estaban afuera de la casa. Estaban los de enfrente, estaban los de un lado, estaban doña Tina, estaba todas las doñas, ya te las sabes, ¿no? Y llego, me paro en el carro y me dicen, tu papá se lo acaba de llevar la ambulancia. Me dijeron, se lo llevaron a una clínica que está por aquí cerca. Llego a la clínica y mi mamá iba saliendo. Le digo, ¿dónde vas, mamá? Voy a conseguir sangre porque tiene hemorragia interna, me dice, y ocupa sangre. Voy a conseguir, ¿sabe cuántas unidades de sangre? Yo voy a pasar. Yo paso con mi papá y le pregunto, ¿cómo estás? Me dice, pues me siento mal, vomité mucha sangre. Mi papá llegó al grado en el cual ya vomitaba sangre y ya aventaba sangre también, pues por la popó, ¿sí? Y por la pipí también. Entonces dice, vomité mucha sangre, me sentí muy mal, se me bajó la presión y pues me vine para acá, hablaron a la Cruz Roja. Yo recuerdo que mi papá me le recargué en la panza y me dijo, ay, me duele. Y yo ese día no andaba loco todavía, no andaba drogado, pero le digo a mi papá, hola, le digo a mi papá, ¿sabes qué, jefe? Vas a salir adelante de esto, vas a salir, la vas a librar, le dije. Yo tenía como unos 19 años. Entonces, mi papá en ese momento empieza a sentirse mal. Me dice, habla al doctor porque me siento mal, me dice. Ahorita platico la elaboración de la primaria. Entonces le hablo al doctor y entra el doctor y la enfermera. La enfermera era conocida de mi mamá. Me sacan de ahí. Le hablo al doctor y entra el doctor y la enfermera. La enfermera era conocida de mi mamá. Me sacan de ahí. Y como a los 5 minutos le hablo al doctor y entra el doctor y la enfermera. La enfermera era conocida de mi mamá. Me sacan de ahí. Y como a los 5 minutos sale la enfermera llorando. Hola, Yade. Sale la enfermera llorando y le digo, ¿qué pasó? No, pues tu papá ya falleció, me dice. Me meto yo con mi papá estaba acostado en la cama, pero bien tétrico el rollo, ¿no? O sea, el cuarto medio oscuro, en la habitación que estaba medio oscuro, y con la sábana hasta arriba. Y la primera impresión cuando yo a mi papá, después de que me sacaban del cuarto, veo a una persona que está tendida en una cama con una sábana todo tapado. Ya lo habían tapado todo. Y recuerdo que llego y bajo la sábana y digo, papá, ¿estás bien? Pues ya no me respondió, lógico. Todavía estaba caliente. Todavía mi papá lo pude tentar y su temperatura corporal todavía no estaba rígido, no estaba helado. Pues acaba de morirse hace 3 minutos, 5 minutos. Yo recuerdo que empecé a llorar y le marco a mi mamá y le digo, mamá, mamá, ¿dónde andas? No, pues sangre. Y tenerle que decir a mi mamá que murió mi papá. Mamá, pues se murió mi papá. ¿Qué? Se murió mi papá, le dije. Se acaba de morir mi papá hace como unos 5 minutos. Entonces me di cuenta que empezó a gritar y mi mamá es cristiana y empezó a decir, Dios mío, ¿por qué? Dios mío, y que esto, y que la fregada. Ya mi papá, ese día fue el velorio, al otro día lo enterraron, pero yo para la noche andaba bien mal, yo para la noche andaba todo drogado, andaba todo drogado. Pasa el tiempo, pasan los años en el cual yo me drogué, de los 14 a los 19 que murió mi papá, y me drogo como a los 23, 24 años aproximadamente. Y me drogo como a los 23, 24 años aproximadamente. Y me drogo como a los 23, 24 años aproximadamente. Y ya que me dejo de drogar, y me drogo como a los 23, 24 años aproximadamente. Y ya que me dejo de drogar, hola Ramper, me doy cuenta que empiezo a despertar. Ya no estaba intoxicado. Y me empieza a llegar el cargo de conciencia. Empiezo a decir, ¿por qué mi papá nunca me vio bien? ¿Por qué mi papá cuando se murió la última imagen que se llevó de mí fue de un hijo que era peor que él? Entonces eso me enseña mucho. Mi papá murió a los 41 años víctima del alcoholismo y drogadicción. Se le reventó una vena del esófago, se ahogó con el vómito y cayó en paro respiratorio.
El dictamen de mi papá fue muerte por paro respiratorio. No fue por cirrosis, no fue porque se pasó de droga, sino se asustó tanto, cayó en paro y se murió, y eso fue la causa de su muerte. Pero pues ya traía el alcoholismo, la drogadicción, la cirrosis hepática, traía pues todos sus daños que ya traía en sus partes internas del cuerpo. Entonces mi papá murió a los 41 años, mi papá no conoció a ningún nieto, mi papá no estuvo en los 15 años de mi hermana, yo tuve que pasar con mi hermana y mi mamá en los 15 años de ella, mi papá no conoció a mis hijos, mi papá pues no conoció a mi esposa. Entonces él se privó de muchas cosas porque mi papá vivió una vida muy acelerada. Mi papá de cuenta que la droga se iba a acabar, de cuenta que el alcohol se iba a acabar. Mi papá lo que quería era pistear y escapar de su realidad. Ahora, otra parte de la historia, ¿por qué mi papá era así? Mi papá fue una persona que quedó huérfano a los 10 años. Vivía en Guadalajara, se viene para Mochis, para acá, con un hermano de él, que mi tío Juan era un alcohólico empedernido, alcohólico viejero. Entonces llega aquí mi papá, bien joven, 14, 15 años, sin tener papá. Era el más chico de todos sus hermanos, que son, en aquellos tiempos eran como 20 hermanos, no sé cuántos eran, como 10. Y mi tío se hace cargo de él. Entonces mi papá creció sin padre. Mi papá creció sin una figura paterna. La persona que lo cuidaba a él era un alcohólico, drogadicto. Y pues desgraciadamente se repitió la misma historia. Y estuvo a punto de repetirse conmigo. Porque me di cuenta que yo me convertí en una versión mejorada de lo que era mi papá. Pero mejorada para mal, multiplicada por 100. Porque si mi papá era adicto a la cocaína y a la marihuana, yo consumía benzodiazepinas, consumía anfetaminas y consumía un chorro de sustancias mezcladas para escapar, a sentir un mayor efecto. Y cuando empiezo a casarme, cuando me caso con mi esposa, empecé a caer en los mismos patrones de conducta que estaba él. Ofensivo, prepotente, viejo. Cuando me caso con mi esposa, empecé a caer en los mismos patrones de conducta que estaba él. Ofensivo, prepotente, viejero. Cuando me caso con mi esposa, empecé a caer en los mismos patrones de conducta que estaba él. Ofensivo, prepotente, viejero, valemadrista. Y estuve a punto de verme convertido en lo mismo que mi papá. Yo tengo 39 años ahorita. Si hubiera vivido esa vida estuve a punto de verme convertido en lo mismo que mi papá. Yo tengo 39 años ahorita. Si hubiera vivido esa vida de excesos, si no hubiera cambiado mis 24, 25 años, el día de hoy yo estuviera muerto, lógico. O estuviera solo como un perro, ya no hubiera nadie quien me amara. Entonces, yo no he hecho la culpa 100% a mi padre cometió malas decisiones, mi mamá cometió malas decisiones. Yo vengo de una madre cristiana, la cual estaba muy clavada en la iglesia. Mi mamá iba a la iglesia los lunes de Dorcas, los miércoles de culto, los viernes de culto, los sábados ensayar y el domingo. Entonces mi mamá trabajaba todo el día. Y cuando llegaba la noche en la casa, se iba a la iglesia. Y yo decía, ¿pero por qué se va a la iglesia? Se está bien que vaya a la iglesia, pero en ese tiempo yo no alcanzaba a discernir. Ojo, no quiere decir que está mal que tu mamá vaya a la iglesia. Pero para esa edad, en esa edad en la cual llamada adolescencia, que quiere decir adolecer, que adolecemos de carácter, que adolecemos de un chorro de cosas, para mí yo sentía que mi mamá prefería a Dios que a nosotros. Y si mi mamá me decía, vayan a la iglesia, pues ve tú. Quédate con tu Dios, yo que quiero saber de Dios. Yo quiero a mi mamá, yo quiero que me dé cena temprano, yo quiero a mi mamá que esté conmigo, que me escuche. Porque mi mamá llegaba de trabajar y lo primero que hacía, en cuanto llegaba a trabajar, mi mamá inmediatamente se cambiaba a pedirse a la church, a la iglesia. Y te digo, desgraciadamente nosotros los hijos somos un collage de malas decisiones. De malas decisiones de nuestros padres y malas decisiones de nosotros. Porque yo te quiero reconocer que a mí nadie me puso una pistola para que yo hiciera cosas malas. Yo hice cosas malas porque pueden haber muchos factores que influyeron. Trauma, complejo, resentimiento, toques insanos. Muchos factores pueden influir para que un adolescente se desvíe. Son muchos factores que influyen. Pero es muy importante tener a dos padres que estén equilibrados. A dos padres que estén en sintonía, a dos padres que tengan buena relación, que si uno castiga al otro, el otro esté de acuerdo, y manejar esa dualidad entre el papá bueno y la mamá mala, o viceversa, al que le salga mejor.
Y así es como se debe educar. Y así es como yo estoy intentando educar a mis hijos. Yo tengo unos hijos completamente diferentes a mí. Tengo un niño de 15 años. Ese niño no sale de casa, ese niño va a su colegio, hace deporte, es casero. Y yo a los 14 años, déjales platico. A los 13 años le robé dinero a mi mamá y fui para Guadalajara. Llegué y a los meses le robé dinero a mi mamá y a mi papá y me fui ¿cómo se llama? Me fui para San Diego. Crucé la línea donde entraban y salían los carros, corrimos en sentido contrario, se dejó ir un montón de gente y llegamos a un McDonald's, agarramos el troll y nos fuimos para San Diego, un amigo y yo. A los 14 años me vine de San Diego a Mochis, le volví a robar dinero a mi mamá y me fui para Los Ángeles. Cruzamos por Tijuana, por el Cerro del Nido de las Águilas, brincamos la barda, corrimos el cerro y caminamos una semana por la línea. Una semana estuvimos caminando por el monte. Llegamos a San Diego, esperamos una semana en una casa de seguridad y de ahí brincamos lo que es para Los Ángeles. Entonces me doy cuenta que yo a los 14 años ya había cruzado el país 2 veces. A los 14 años yo ya había ido para Estados Unidos 2 veces solo. Cuando cruzamos la segunda vez para Estados Unidos, pues yo era el más chico del grupo con lo que íbamos. Era el más chico. Y recuerdo que un guía agarró a un grupo y otro guía me agarró a mí y agarró a una persona que usaba lentes, tenía miopía, entonces iba cayendo. Y yo por ser el más chico y el otro por ser el que no miraba, pues nos agarró a nosotros para no perder el paso. Recuerdo que cuando íbamos caminando, vimos una persona muerta, estaba una persona recargada en un árbol, estaba muerto, pero ya estaba calavérico. Y pues nunca se me olvida, ¿no? Esa imagen, ¿no? De ver una persona muerta en el monte, allá para Estados Unidos. Y pues fue una experiencia muy, muy, muy fuerte. Y me doy cuenta que mi hijo no es así, hasta ahorita, gracias a Dios. Pero yo le dedico tiempo a mi hijo. Yo a mi hijo lo llevo a jugar fútbol, a mi hijo juego bots con él, a mi hijo lo escucho, a mi hijo no soy violento con él. Soy disciplinado, pero yo te cuento que mi esposa es más disciplinada que yo. Cuando mi esposa regaña a mis hijos y les empieza a decir, Gael, y tú, y esto, me acuerdo cómo eran conmigo. Cuando mi esposa regaña a mis hijos y les empieza a decir, Gael, y tú, y esto, me acuerdo cómo eran conmigo. Me acuerdo cómo era mi papá conmigo y violento. Y a veces con ganas de decirle a Mariel, que es mi esposa, cállate a la fregada, cállate y ponle la roña. Tengo 3 hijos, mi esposa, cállate a la fregada, cállate y ponle la roña. Tengo 3 hijos conmigo y violento. Y a veces con ganas de decirle a Mariel, que es mi esposa, cállate a la fregada, cállate y ponle la roña. Tengo 3 hijos, tengo un niño de 15 años, tengo una niña de 12 años y tengo una niña de 5 años, Gael, Diana y Carolina. Entonces cuando Mariel regaña a los niños y les empieza a gritar, les empieza a decir cosas, y a veces que tú, que no sirves para nada, que échale ganas, y llego Diana, y está como es de puerca, que no se ha regado aquí o no ha limpiado, me empiezo a acordar y me dan ganas de a veces de pegar una cachetada. No lo voy a hacer, lógico, ¿verdad? Pero ese sentimiento me duele porque yo lo viví, pero multiplicado. Me acuerdo una vez que mi papá me pegó una patada. Es de las veces que también me marcó mucho. Esa vez los vecinos iban a ir a un ejido. Había un ejido donde ellos iban con su familia. Había una huerta de mangos y todo ese rollo. Yo le pedí permiso a mi mamá. Mi mamá me dijo, había un ejido donde ellos iban con su familia. Había una huerta de mangos. Había un ejido donde ellos iban con su familia. Había una huerta de mangos y todo ese rollo. Yo le pedí permiso a mi mamá. Mi mamá me dijo que sí. Mi mamá se fue a trabajar. En aquellos tiempos no había celular. Rara la gente que tenía ese teléfono en casa. Entonces cuando llega mi papá, llegó borracho mi papá, porque andaba amanecido, llegó borracho a la casa y me ve arriba de la camioneta. ¿A dónde vas, hijo de tu pinche madre? Me dijo, así, de la nada, enfrente de todos. ¿A dónde vas, hijo de tu Pink Floyd? Me dice, ven. Pero mi papá cuando se ponía drogado,
Mi papá cuando andaba alcoholizado llegaba con los ojos rojos como si fuera el mismísimo diablo. Y le digo, ¿a dónde vas? Voy al Ejido Macapul con ellos. Le pedí permiso a tu mamá. No vas a ir para ningún lado. Me agarra, me jala y me pega una patada. Gracias. Me agarra y me jala. Recuerdo que me jaló y me pegó una patada. Y pum, me aventó para enfrente. En el medio de la calle, me agarra, me jala y me pega una patada. Y pum, me aventó para enfrente. En el medio de la calle, me agarra, me jala y me pega una patada y me dice malas. Y pum, me aventó para enfrente. En el medio de la calle, me agarra, me jala y me pega una patada y me dice malas palabras y me dice, métete. Y pum, me aventó para enfrente. En el medio de la calle, me agarra, me jala y me pega una patada y me dice malas palabras y me dice, métete. Sentí un chorro de vergüenza. Sentí un chorro de coraje, de vergüenza, de odio, con ganas de que se muriera la fregada. La neta. Yo te voy a decir que, lo dije, porque yo sentía que me estaban pegando sin razón. Yo sentía que yo había pedido permiso. Yo le dije a mi mamá, déjame ir al Macapul. Siempre me platicaban que iban para el Ejido Macapul y que había mangos y que bajaban mangos, que se subían a los árboles y que había duendes. Me decían, allá hay duendes y cuando vas caminando te avientan mangos de arriba del árbol. Y no es cierto, los mangos se caen cuando están maduros. Y yo quería conocer eso. Yo quería conocer la huerta que tanto me presumían, y que llegara mi papá y que me jaloneara y que me pegara una patada con las botas de avestruz que usaba. Pues me sentí bien mal, la verdad que yo decía que se muera ya, que deje de hacer daño este güey, ya que se muera. Por eso cuando mi papá falleció, yo sentía como esa dualidad que se siente con los padres cuando son violentos, en los cuales una parte de tu corazón los ama, pero otra parte de tu corazón tiene resentimiento, tiene cierto coraje hacia ellos, por la forma en que como se comportan con tu mamá principalmente. Porque el hecho que tu papá ofenda a tu mamá, la persona más santa que es para ti, y que no la baje de esto, y que no la baje de la fregada, haz de cuenta que me lo estaba diciendo a mí, haz de cuenta que me estaba lastimando a mí. Y es imposible que yo no sintiera coraje hacia mi padre si estaba ofendiendo a mi madre, si la golpeaba, si la ofendía, si le decían malas palabras, si era violento con nosotros. Mi papá era terrorista familiar y ya lo he platicado. Mi papá tenía una camioneta y tenía una doble rodada. Mi papá trabajaba en una frutería y mi papá se iba en la doble rodada a trabajar. Y mi papá cuando llegaba borracho, yo escuchaba, escúchame bien, yo escuchaba la camioneta de mi papá 2 cuadras antes. Antes de que llegara a la casa, yo escuchaba la camioneta y se paraba mi papá fuera de la casa y empezaba a acelerarle. ¡Bum! 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 20 minutos, media hora, 40 minutos, pero mi papá le estaba aplastando. Y nuestra mente empezaba Nuestra mente empezaba a atormentarse. Nuestra mente empezaba ese terrorismo psicológico en el cual la persona sabía que estaba haciendo eso para lastimar y para dañar, porque sabía que daba miedo a las personas, daba miedo en su casa. Y ya nada más apagaba en la camioneta y ya mi papá sabía que iba a entrar cayéndose, que iba a entrar gritando y que iba a entrar echando madres y que iba a entrar ofendiendo y que iba a entrar no bajando a mi mamá. Y todo eso pues te marca, o sea, te va a marcar, todo eso te va a marcar, todo eso va a marcar tu corazón, va a marcar tu vida, va a marcar tu forma de ser. Es en lo cual tenemos que estar bien truchas para no repetir el patrón de conducta, porque desgraciadamente terminamos convirtiéndonos en lo que más odiamos. Desgraciadamente, lo que más odiamos es en lo que nos terminamos convirtiendo. Y pues bueno, ya voy a acabar el live porque tengo que trabajar. Todo este live, todo lo que yo subí, lo bajo de TikTok, lo edito un poco y lo subo a YouTube. Si les interesa, muchas gracias por haberme seguido. Si les interesa este live, me pueden seguir como Moisés Sánchez el blog. Ahí tengo ya voy a subir el live de la mañana, que estuvo muy bueno, la verdad que el live de la mañana me gustó un chorro, la neta. Yo subo 2 tipos de live. Yo subo el live en la mañana de 9 a 10 aproximadamente, pero en ese live no pongo tanta atención a ustedes.
Atrás de ustedes hay 75 personas, como 78 personas que yo les estoy dando el tema del día de hoy, el tema del día. Y yo doy live a las 7:30 de la noche, de 7:30 a 8:10, 8:20, ¿sí? Y los dos live yo los subo, los dos live de los días los subo yo a ¿cómo se llama? Los subo a YouTube. Estoy muy agradecido porque he recibido mucho apoyo, muchas palabras de aliento, mucha gente me está siguiendo. Tengo un video que tiene más de 1 millón de vistas, se hizo viral. Tengo otro video que tiene como 700,000 vistas y todos mis videos han tenido